y tenemos el gusto de saludar y darles la bienvenida a Luis Arranz y a María Zucarrat, compañeros de la Dirección de Fomento del ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Cómo anda, María? Buenos días, ¿cómo estás? Aparte, bueno, vecina del barrio. Vecinísima, sí, cerquita de la cancha. ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntenos porque decíamos al comienzo del programa, el FOMECA, el fomento creado por la Ley de Medios, a esta radio la ha transformado. Previo al 2013 no habíamos recibido, creo que un subsidio solamente para desarrollar, me acuerdo, internet, o la página de internet de la radio, pero después era muy difícil acceder como organización popular a un financiamiento, por ejemplo, para infraestructura, para gestión, para desarrollo de contenidos, y la verdad que el FOMECA ha sido una política virtuosa, que se ha mantenido el macrismo con mucha pelea, pero bueno, sobre todo ha proyectado a los medios radiales y televisivos, y también a las productoras. ¿Qué balance haces, María, vos como funcionaria, en el cierre de este gobierno, pero con una política que lleva una década? Y con la esperanza que la política se extienda en el tiempo, ¿no? Continúe, porque, claro, continúe, porque la verdad es que nosotros tratamos, con Luis, cuando llegamos, de hacer algunas cosas que logramos, como por ejemplo dar a conocer esta política pública, porque hay un montón de medios comunitarios y de pueblos indígenas a lo largo y a lo ancho del país que no la conocían, ¿no? Entonces pudimos aumentar como un 53% la cantidad de medios que pueden acceder al FOMECA, bueno, obviamente con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Que es una cuestión burocrática que es así. Entonces eso lo logramos. Nos gustaría todavía buscar más destinatarios, porque sabemos que hay en muchos lugares, y bueno, es difícil a veces acceder viajando, lo que sea, pero bueno, pudimos ampliar la base de destinatarios. Eso era una de las cosas que nos propusimos y que logramos. Claro, un registro FOMECA que armó el macrismo, que era una inscripción digital, antes era todo en papel. Se anticipó la pandemia, el macrismo, pero hay que decir que lo hizo de una manera compulsiva, y donde muchos medios, por ejemplo pueblos originarios, que no tienen un acceso a internet como tenemos aquí en la ciudad, y que es mucho más complejo, sobre todo porque hay toda una lógica muy porteña, muy porteñocéntrica, ¿no?, en la administración pública, sí. Y en el macrismo dejó afuera un montón de medios de comunicación que con este gobierno se lograron reinstalar en la política pública. Sí, el punto siempre es que son dineros del Estado, son dineros públicos, ¿no? Entonces hay que tener un sumo cuidado, y no está mal la burocracia administrativa que hay para cuidar ese dinero del que después hay que rendir cuentas, ¿no? Pero no hubo la capacitación adecuada, yendo a territorio y pudiendo con una compu sentar a un compañero al lado y decir, mira, es así, no es tan complicado. Y lo que nosotros tratamos de hacer es hacer eso y sumarle el plus de que una entidad que por ahí entendiera más rápido, tuviera más facilidad, pudiera explicar a otras, ¿no? Como esto de desplegar entre los medios, sobre todo en los de pueblos indígenas, cómo es el saber hacer de esta situación. Ese trámite de registro del FOMECA. Luis, a ver, hay que recordar que es una política que deviene del impuesto audiovisual, un impuesto que pagamos todos los medios de comunicación, ¿no?, desde Radio Mitre o Canal 13 hasta Radiográfica, y esto va a una recaudación que va a la cultura nacional, ¿no?, solamente a los medios comunitarios y de pueblos originarios. Sí, exactamente. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual determinó que tuviera una asignación específica que va por un lado a los medios sin fines de lucro, por otro lado al sector audiovisual del cine, digamos a través del INCA, también al Instituto de la Música. Entonces, en lo que tiene que ver específicamente con FOMECA, se trata de un dinero que se administra a través de concursos y que tiene como iniciativa justamente fomentar el desarrollo de los medios sin fines de lucro, de frontera y de comunidades de pueblos originarios, y bueno, que está celebrando 10 años. La continuidad de 10 años de una política pública me parece que merece ser celebrada en un país que muchas veces tiene ciertas rupturas en las continuidades de las políticas públicas. Entonces ahí también creo que hay un mérito del sector y de los propios trabajadores del Estado en continuarla e impulsarla, ¿no? Es un impuesto de asignación específica, es decir, que se recauda para estos medios,
para el cine nacional. También hay que sumar ahí al Instituto del Teatro también. y al Instituto de la Música, que recordar que el año pasado estuvo en riesgo todo esto, ¿no? Que estuvimos ahí peleando. Fue el año pasado, ¿no? Fue el año pasado, Fue el ¿viste? año No, pasado. parece que A fue ver hace un si- siglo. Sí, pero que fue un proyecto que había presentado Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba, del Frente de Todos, y lo que decía es, extendamos el plazo porque el macrismo había dicho que el 2022 iba a terminar ese impuesto y que después nos íbamos a quedar sin ese financiamiento. Hubo una gran movilización, ¿no?, de todo nuestro sector y también del cine, porque era quedarse sin cultura nacional y ya, quedar librados a las plataformas, por ejemplo. Sí, el macrismo en una aprobación de una serie de leyes había colado esta iniciativa que ponía fin a todas las impuestos de asignación específica, no solo en el ámbito de la cultura, sino también lo que reciben muchas provincias por asignación específica, por ejemplo, de la yerba y demás, ¿no? Entonces era un medio delirante, pero también fue la característica de sus políticas. Con esta lógica de bajar impuestos, ¿no? Claro, ¿viste? Entonces, tenía un plazo que concluía el 31 de diciembre del 2022, ¿no? Sí, pero además entre gallos y medianoche, porque nadie sabía el plazo hasta que un día nos enteramos que había un plazo. Sí. Porque vimos unos compañeros en la Puerta del Gomón, ¿te acordás? Repartiendo unos folletos. Dijimos, esto también le toca al ENACOM. O sea, y ahí se empezó como a trabajar un montón, porque además no daban los tiempos, no había reuniones, no se podía votar, o sea, y terminó saliendo en el último momento donde se podía. Y hay ¿no? que Pero añadir salió. ahí que, si bien tiene una asignación específica por cómo se ejecutó y se desarrolló el FOMECA desde el inicio, en el año 2013, entra dentro de lo que se considera presupuestable, digamos, ¿no? Está dentro del presupuesto, entonces lo maneja Hacienda cada año, determina a través de la ley de presupuesto cuánto designa el sector. Como el macrismo subejecutó, entonces en la administración pública se entiende que cuando se subejecuta es que no tenías necesidad de gasto, entonces al año siguiente... Que no hay demanda. Claro, te dan menos, pues si no ejecutaste, ¿para qué te voy a dar lo que te correspondería? Entonces, todos los años el FOMECA recibe el 50% de lo que en verdad recauda y lo que determina la ley, que es el 10% de ese impuesto de gravamen. Lo que sí, también todos los años nosotros pedimos una ampliación presupuestaria y desde que estamos en FOMECA a partir del 2020, todos los años ese aumento presupuestario se fue dando. Entonces, se va creciendo de alguna manera año tras año. Remarcamos esta política porque cuando se discutió la ley fue justamente nuestro sector, el del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el que pensó esa política, que es una política redistributiva, que porque todos pagamos de acuerdo a nuestra facturación. Entonces, claramente, por decir Radio Mitre o Radio Rivadavia, cualquier emisora de otras dimensiones, por ejemplo, vinculada al capital financiero, va a pagar mucha más guita al Estado y eso después se redistribuye en los medios sin fines de lucro. Y un esquema, el de la ley de medios, que pareciera del pasado, pero no tanto. ¿Cómo estamos en ese debate, María? Porque, hoy se dice que el futuro es el Internet y que el medio audiovisual ya quedó en el pasado, pero sigue perdurando, digamos. Las radios seguimos teniendo los transmisores de FM porque sigue habiendo audiencia. De hecho, en Europa siguen existiendo, se siguen fabricando. Así que yo hasta que no sea, como dice un compañero técnico, la espica sea por Internet, vamos a seguir con los transmisores prendidos. Sí, ahí habría que preguntarle a Natalia Vinelli, que sabe un montón del tema, sobre el tema de los conectados y los desconectados. Sí. Nosotros trabajamos en muchos lugares, sobre todo, recuerdo esta experiencia, ¿no? Pero pueden ser más lugares donde no hay conectividad. O sea, donde la persona que tiene un corralón no puede hacer una factura electrónica, hace de papel. Esa fue una lucha que pudimos salir victoriosos, de convencer a las autoridades de nuestro organismo que hay gente que realmente tiene una factura de papel, que esa factura de papel tiene que ser tomada, ¿no? Porque estaba en orden y todo lo demás. Ahí vuelvo al tema de la Internet. Lo que quiero decir es que no es todo lo que parece, es lo que vos dijiste antes, una postura urbanocéntrica o cabacéntrica, ¿no? De pensar, porque hay lugares donde la radio es la vía de comunicación para decir, por ejemplo, fuimos a Hablaros Chico, ¿no? Que es pasando Salvador de Jujuy, 300 kilómetros, pasando todo un camino tremendo de montaña, llegás a Hablaros
y el pueblo más cercano es Susques, y Susques tiene la terminal de colectivos. Entonces de Olarós pueden decir, Lucas, te llegó el paquete. Y el tipo no agarra la bicicleta y hace 15.000 kilómetros para llegar a Susques a buscar el paquete si no llegó el micro. ¿Se entiende? Entonces la radio, como la conocemos, tiene un poder muy importante en las relaciones de la comunidad, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, digamos todo, que hay un montón de medios de comunicación comunitario que están trabajando, ¿no? Para poder tener, por ejemplo, en equipamiento sus materiales, sus herramientas para hacer streaming, pero bueno, eso es algo que no está legislado todavía, ¿no? Nosotros entendemos que es parte de la radio. Te lo pregunto porque está en debate, el macrismo lo ha planteado, pero después no lo ha ejecutado, que es una nueva ley. La de convergencia, ¿no? La ley de convergencia. Sí. Yo creo que el problema, diciendo un poco con esta postura que intentó instalar el macrismo, que el problema de la ley de medios era que había quedado vieja. O sea, toda ley queda vieja, pues una foto del momento que se sanciona, ¿no? Después las sociedades avanzan. El problema es todo lo que no se hizo que decía la ley, ¿no? Básicamente era una ley antimonopólica que señalaba, digamos, la distribución en un 33% entre el sector privado, el público y el sin fines de lucro, lo que se llamaba la desinversión o la mal llamada desinversión, que tenía que ver con la adecuación. Entonces me parece que eso es lo que está, digamos, ese era el espíritu de la ley, y eso me parece, por supuesto, hay que ir y actualizar como en tantas otras legislaciones, pero me parece que lo que hace falta es la voluntad política de llevar adelante esas cosas que el macrismo amputó a través de un decreto, ¿no? La gestión de Sabaté la hizo tanto eje solamente en Clarín y el gobierno de Cristina, que después cuando vino el macrismo cambió por decreto la ley, creó el ENACOM, ¿no? Que es un monstruo, porque en realidad trabaja desde el 5G hasta radios comunitarias, porque fusionó dos organismos. Sí, AFTIC y ASCA. Claro, que teníamos que nosotros muchas veces reponer en debates públicos y bueno, permanentemente aquí en la radio, que seguía vigente la ley de medios, la ley 26.522, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el fomento. Ahora, si tendríamos que ir a los desafíos, pensar que, bueno, si gana Milei claramente va a ser ir a la defensiva, pensar que tenemos que defender esta política que tiene 10 años y que podemos demostrar en cientos de medios de la Argentina cómo fue virtuosa. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, Luis, para vos, después de haber estado años en la gestión pública desde el ENACOM? Yo creo que los desafíos tienen que ver con los que, como los medios, de alguna manera, los medios comunitarios representan o son parte de la comunidad en la que se insertan. Me parece que son los desafíos de la sociedad civil, ¿no? Que me parece que hay que construir ahí fuertemente la disputa de sentido, que es, digamos, en definitiva, la batalla final, digamos, para la cual uno hace este fondo de fomento, ¿no? Es básicamente para poder que los discursos, las construcciones y las participaciones que hace la comunidad a través de los medios de comunicación tengan una resonancia. Entonces me parece que es muy importante organizarse, es muy importante insistir y reclamar con la función vital que tiene el Estado de fomentar estos medios y distribuir la palabra justamente para garantizar la democracia, ¿no? Como esto decimos habitualmente. Que decía Luis María de los contenidos, bueno, en las últimas líneas de Fomeca apareció soberanía y trabajo, dos ejes estratégicos, ¿no? De los medios comunitarios. Sí, agrego una cosa, una nota al pie de lo que decía Luis, que en realidad efectiva sería primero tener una dirección de medios comunitarios y pueblos indígenas. Ahora es una subdirección que depende de Fomento, y entendemos que el sujeto de esta política pública merece una dirección autónoma para ellos. Y la segunda cuestión es empujar la idea de que no dependamos de Hacienda, sino que ese gravamen que pasa específicamente para los medios comunitarios y de pueblos indígenas sea un fondo que pueda estar allí para poder pensar de otra manera, porque cuando vos recibís, es lo común que sucede, no es la media, recibir una partida presupuestaria y ponerte creativo, pero si vos tenés un fondo asignado que es tuyo, o es suyo, es de los medios, se puede trabajar con muchísima más libertad pensando a corto, mediano y largo plazo. Entonces es importante lograr que ese fondo
termine de madurar toda la idea de la ley y sea un fondo propio. Sí. ¿Tienen medido de cuántos puestos de trabajo se han generado? ¿Es un desafío también medir todo eso? Ahora, acá en Radiográfica generó puesto de laburo y un montón de otros medios comunitarios. ¿Lo tienen informado, registrado eso? No está cuantificado en términos exactos, pero sí vemos y apreciamos cada vez que uno recorre cualquier medio de comunicación comunitaria cómo la incidencia directa que tiene el FOMECA en la creación de puestos de trabajo. Eso lo planteo también como un desafío nuestro, como medios comunitarios, para aportar esos datos. Y también como redes de medios comunitarios, decir, che, bueno, nos ha pasado cuando construimos la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, decir, bueno, ¿cuántos somos? ¿No? Claro. Y hay veces que, claro, en un medio comunitario puede haber gente que labura, no sé, todos los días, otros una vez por semana, otros participan, es más disímil, ¿no? La forma de relacionarse con... Bueno, la radiografía un poco de estos 10 años es que desde el 2013 hasta finales del 2022 accedieron al subsidio 692 entidades. Es un montón. Es un montón, que lo hicieron a través de 2.712 proyectos. El monto destinado es poco más de 1.700 millones de pesos. Y bueno, eso dimensiona todos los años que nosotros vamos relevando es la cantidad de nuevas entidades, ¿no? Que también era, como decía María, uno de los objetivos, es decir, aumentar los destinatarios. En los últimos años va creciendo alrededor de 50 entidades por año que participan y acceden al FOMECA, lo cual también va revelando que... Que son sobre todo, ¿qué? Porque canales de televisión no. ¿No? Pocos. Lo que se va dando es, en los últimos años se empezaron a dar nuevas licencias en las zonas que no son de conflicto. De radios FM. De radio FM, muchas productoras también que se van constituyendo, y también comunidades de pueblos originarios que se van organizando y que desarrollan un proyecto comunicacional, ¿no? Porque muchas veces, tienen otras inmediateces y eso hace que quede de alguna manera postergado, pero también hemos visto, porque una de las características también que impulsó María fue el desarrollo de los viajes, como vos decías, ¿no? El macrismo desarrolló esta política del TAT, del trámite a distancia, de todo lo que tiene que ver con la digitalización, pero sin hacer un abordaje y un acompañamiento. Entonces nos propusimos acompañar en territorio esos procesos para participar de los proyectos, para rendirlos, y al viajar uno dimensiona también la incidencia que tiene el medio en la comunidad, ¿no? ¿Dónde se puede ver toda la producción del FOMECA? Está el canal de YouTube en TVO, ¿no? Sí, es @canal Venteveo. Ahí se trabajó, bueno, Luis te lo puede explicar mejor porque él es el que le puso la impronta. Pero cuando nosotros llegamos al organismo estaban las producciones en un armario que los trabajadores y trabajadoras habían como cuidado. En CDs, ¿no? En pendrive, en CDs, claro. Bueno, múltiples sustentos, pero bueno, todo apiladito. ¿Quién sabe quién lo vio alguna vez? Entonces, bueno, se decidió. En su momento trabajaba con nosotros Flavio Rapizardi, que tuvo como la idea de, bueno, pongamos esto en valor. Ahí tomó la posta Luis, que con un equipo curaron todos y cada uno de los CDs y pendrive de las producciones, y bueno, fueron subidas a una plataforma que en su momento queríamos que sea una plataforma nacional, pero bueno, es muy costoso, entonces terminamos en YouTube. Qué tema ese, ¿no? El de la soberanía y, bueno, la política de Estado. Ahora, pienso también que ahí hay un desafío de vincularnos con los medios públicos. ¿No? Medios comunitarios y públicos, que quizá falta, ¿no? Una discusión de planificación de la TV y la Radio Nacional, y TELAM también, ¿no? Se ha avanzado, pero uno siempre quiere más, como para, bueno, que circulen nuestros materiales. Lo que hacemos en términos audiovisuales en Radiográfica, por ejemplo, ha pasado por en TV, en Viedma, por Barricada TV, por Pares TV, por los medios comunitarios televisivos, pero bueno, uno también le gustaría quizá que los medios públicos pongan en valor todo esto, ¿no? Sí, y además es un material que de esa manera podrían usar, por ejemplo, profesores, maestros, porque están todos los puntos de vista locales, ¿no? Hablando de nuevo de lo urbanocéntrico, de lo porteñocéntrico, los puntos de vista locales, y eso es muy valioso y es muy importante porque hay realmente puntos de vista y narrativas que son inéditas, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada veíamos uno de Puerto Madryn, cómo vio Malvinas. Y te ves cosas que realmente son... Puerto Madryn se quedó sin pan.
Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Una anécdota muy, muy emocionante, siempre contada por los veteranos. Y eso se ve en Venteveo. Claro, hay 6 capítulos, incluso hay uno de una fotógrafa que en ese momento tenía 40 años y ahora tiene 80 y pico, que cuenta cómo fue que cubrió esa nota y cómo los pibitos llegaban tenían miedo y llegaban con los camiones tapados, y hay fotos inéditas de esta mujer. Bueno, es precioso realmente. Entonces, como vos decís, es la idea de poner en valor todos estos materiales generados por ojos de quienes viven ahí. Claro. ¿No? Y de esta manera circular como la palabra, como la imagen también, a lo largo de todo el país, y que una misma persona puede hablar de soberanía en Puerto Madryn o puede hablar de soberanía en Orán, hace una riqueza que está ahí, que está en Venteveo, que se puede ver. Me acuerdo Martín García, que discutía cuando era la ley de medios, decía que el pueblo argentino se había acostumbrado a esa grasita que te queda en las manos, y cuando se dé la ley de medios va a aparecer el banquete de la cultura nacional. Bueno, estamos todavía discutiendo, y sobre todo en un momento donde las plataformas parece que se han comido todo, ¿no? Se comieron, por ejemplo, al Eternauta, que uno hubiese esperado que lo haga una producción nacional. Bueno, para eso tiene que haber financiamiento. Totalmente. Bueno, ahí también hay varios proyectos en danza con la intención de regular, como hacen otros países del mundo, las plataformas, ¿no? De regular, y además de que generen un ingreso al Estado, ¿no? Porque siempre se amparan en su supranacionalidad, digamos, no son de ningún lugar, pero siempre son del mismo lugar, digamos. A contramano de lo que se discute, hay que crear impuestos. Claro. Justamente. Totalmente. Che, Luis, gracias por venir. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. María. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, gracias. Estuvieron María Zucarrat y Luis Sarranz, de la Dirección de Fomento del Ente Nacional de Comunicaciones.